Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con el tema de hoy que tenemos relacionado a oración a causa de una carga. Esto es basado en Habacuc 1:1 y vamos a buscar transmitir lo que el Señor nos ha dispuesto en el corazón. También vamos a orar para iniciar recordando que este tema está relacionado a la oración en comunión. Es decir, en este espacio estamos tratando de brindar temas relacionados a la oración o la comunión con Dios para poder ser edificados en esa área. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tema a poder ministrar como Él lo necesita. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, te pedimos que tú seas hoy nuestro estandarte, nuestra torre fuerte, aquel que nos libre de nuestros adversarios. Amigo nuestro, sosténnos hoy y libéranos de toda obra opresora, de toda falacia, de todo engaño y toda maldad. Sé tú siempre nuestro estandarte y torre fuerte, y ayúdanos a habitar confiadamente en ti y a alabarte con integridad de corazón. Susténtanos, alimentanos, fórmanos, dirígenos y guíanos para que tú siempre seas nuestro señorío, nuestra fortaleza y nuestra torre fuerte. Damos gloria, honor y por y alabanza por los siglos de los siglos a ti, y ayúdanos hoy a entender y comprender tus palabras. Que todo sea para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, y ayúdanos hoy, Padre, para agradecerte, declarando, Señor, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu filia, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Así que bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Amén y amén. Ok, entonces vamos a continuar con el tema de hoy, que es oración a causa de una carga. Esto, como mencionamos, está en Habacuc. Vamos a leer el versículo. Dice de la siguiente manera, Habacuc 1:1, Reina Valera Antigua. Ojo acá, Reina Valera Antigua. Dice de la siguiente manera, la carga que vio Habacuc, profeta. Biblia Reina Valera Antigua. Ahora, si alguien tiene la Biblia Reina Valera 60, va a decir lo siguiente, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Entonces, esto es importante por varias razones y también la idea de mencionar la palabra carga, que aquí hemos colocado, va relacionado también a lo que en el original como en el contexto también se ve. Y vamos a hablar pues también de un par de cositas relacionadas a ello. Claramente la carta de Habacuc podría ser corta, pero también en la carta de Habacuc se manifiesta como, de alguna manera, es como que una conversación, ¿verdad? Es decir, él ora y también Dios responde. Hay como dos o tres pausas que se hacen entre hablar y y Dios responde, parar y Dios responde. Y luego está la oración específica de Habacuc en Habacuc capítulo 3. Pero en este caso quería relatar o vamos a comentar la parte esta de la carga. Tanto en esta Biblia Reina Valera antigua como en la Biblia King James, es decir, si alguien lee la Biblia King James, creo que inclusive la Biblia de las Américas en inglés dice burden, en el sentido de carga, no como la Biblia Reina Valera 60 o algunas otras Biblias que aparece profecía. Hay otras Biblias, como la Biblia del Jubileo, que también habla de carga en lugar de profecía, pero basado en el contexto que comienza a orar Habacuc, preferí colocarlo como carga. Es más, también en el original de la palabra se conoce como carga, pero hay una importancia en la relación que es la carga, la profecía o la revelación. Van relacionados, es decir, que esta profecía, basado también en la revelación, como también lo que hace referencia a carga, todas tienen una correlación. ¿Por qué? Porque ciertamente tanto la profecía como la revelación manifiestan una carga. Por eso que Jesús menciona en los libros de los evangelios, dice, tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo pueden sobrellevar. Entonces, ¿qué les va a decir? No les va a decir más que una revelación o que una enseñanza, una doctrina, para que ellos caminen en ella. Pero esta revelación también tiene sobre ello un mismo peso, ¿verdad? Por eso que en Habacuc se deja ver esta parte como la carga que vio el profeta Habacuc. O en este caso la palabra ver también va relacionado a revelación, que creo que esa sí no la agregué. Pero vamos a ver acá. Creo que es aquí. Permítame, solo quiero confirmar porque creo que este sí.
me había confundido con lo revisé entonces. Entonces, a eso vamos a mostrar, pero vamos a ver aquí. Ok, entonces, como mencionamos, por esa razón es de que pusimos la palabra carga de la profecía que recibe. Y es importante también ver ese punto, ¿verdad? Vamos a... no está. Ok, entonces vamos a avanzar acá con lo que vamos a continuar hablando. Entonces vamos a ver la palabra que lo han traducido como profecía o como carga. Dice de la siguiente manera. Dice que es la palabra masá en el hebreo y que es la 4853 en el hebreo. Aquí está la H. O 4853, que viene de la 5375 o 5375 carga. Específicamente tributo o abstractamente peaje. Figurativamente pronunciamiento, principalmente maldición, especialmente cantar. Mentalmente desear. Se ha traducido como canto, carga, cargar, cargo, llevar, música, profecía, sentencia, tributo. Entonces vemos que aquí, por lo tanto, en la Biblia Reina Valera, porque recordemos de que en el Strong Concordance, esto que está acá, es la forma en cual se ha traducido en la Biblia Reina Valera, y vemos que aquí se menciona como sentencia, pero también a veces como tributo, etcétera. Ok, entonces, viendo este punto de lo que estamos observando, por eso decidí colocar la Biblia Reina Valera Antigua como base, y es la carga que vio Habacuc, profeta. Y ciertamente también se podría colocar como profecía, pero quería poner el énfasis de la carga, porque cuando ahorita vamos a comenzar a leer lo demás no vamos a leer todo Habacuc, sino que más o menos solo del versículo 1 al 4, vamos a ver por qué estoy hablando de una carga, no tanto, no solo una profecía, ¿verdad? O solo una revelación, sino que por qué es que esta carga, y realmente esta carga lleva a orar al profeta Habacuc, a Dios, ¿verdad? Es decir, que esta carga lo lleva a orar, o esta revelación también lo lleva a orar. Porque por eso también, pues, aquí colocamos la parte de ver, que ver también va relacionado a que le pudo haber sido dada una revelación al profeta Habacuc, y a causa de esa revelación, es decir, que se le abrieron los ojos para poder ver, él también, pues, entra en esta oración. Entonces, así que vamos a ver aquí estos versículos del versículo 2, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Ok, entonces vemos aquí que veríamos como que fuera una queja que hace Habacuc, una oración donde se está quejando prácticamente Habacuc a Dios. Y es muy clara la razón por la que vemos, pues, de que él está observando que dentro del pueblo, dentro de su mismo reino o en su mismo lugar, las personas no están caminando en justicia o íntegramente, están haciendo cosas que la misma palabra no dice, le están haciendo cosas que están afectando al mismo pueblo. Y él está quejándose, por así decirlo, o clamando a Dios porque es como que Dios no hiciera aparentemente nada, ¿verdad? Que como que no hubiera, que Dios no reaccionara a la violencia, inclusive no solo aquí, sino en los otros pasajes de Habacuc, no sé si es el mismo capítulo 1, más abajo, después de la respuesta que da Dios, dice: tan limpio eres de ojos que no puedes ver el pecado, o sea, como que no te das cuenta de todo lo que están pecando ellos, ¿verdad? Pero vemos en la forma de expresarse de Habacuc que él claramente está recibiendo un gran peso, es decir, hay un gran peso sobre él de todo lo que está pasando, y que ese mismo peso es tan grande la carga y el dolor que él tiene, que la expresa delante de Dios. Y claramente Dios quería que él hiciera eso, es decir, el mismo Dios le abre los ojos para que vea todo el panorama de lo que está aconteciendo a su alrededor. Y obviamente Dios está haciendo eso porque Dios necesita que alguien clame por eso, pero no hay nadie que ha clamado por ello. Inclusive, si no estoy mal, en el libro de Isaías aparece, no sé si es en el versículo, creo que es creo que es desde el 57 al 61, no sé en qué parte, pero más o menos en ese rango está.
donde claramente se hace mención diciendo que la justicia se fue, tropezó, no hay nadie que clame, no hay nadie que grite por la justicia. Entonces Dios necesita personas que logren interceder por lo que está pasando, por las situaciones que están enfrentándose alrededor, pero también Dios necesita abrirle los ojos a la persona para que ellos vean y puedan recibir esa carga. Por eso hablamos de revelación, ¿verdad? Porque ya cuando hemos hablado en ciertas ocasiones de revelación, hablamos de que la revelación es de que Dios le muestra algo que estaba oculto, como lo vimos también el día de ayer sábado con relación al pacto, ¿verdad? De que el libro del pacto o el libro de la ley estaba oculto, estaba perdido. Ellos lo logran encontrar. Entonces, eso es una revelación. Siempre estuvo ahí. Lo único es de que cuando lo encontraron y lo leyeron, se dieron cuenta, les fue revelado de que ellos estaban incumpliendo todas las cosas y que la razón por la cual les estaba yendo mal es de que no estaban cumpliendo el libro de la ley. Entonces se les reveló, igual con nosotros con Jesús, ¿verdad? Nosotros cuando alguien estaba en el mundo, tal vez miraba documentales de Jesús, miraba a personas que predicaban, y él decía, sí, Jesús va, está bueno. Pero ya cuando Jesús se les presenta, se les revela, ellos dicen, sí, ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, ciertamente Jesús es Señor. Siempre estuvo ahí, pero ahora se le mostró claramente. Por eso es importante la situación con la revelación. Entonces, revelación no necesariamente sacar nada, necesariamente algo nuevo en el punto de nuevo, 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 sino que es algo que siempre ha estado ahí. Claramente para nosotros nuevo porque no lo hemos visto, ¿verdad? El ejemplo que siempre he puesto es, nosotros estamos en primaria, sabemos de sumas y restas. Si pasamos nosotros a segundo o tercero primario, nos enseñan multiplicaciones. Es decir, las multiplicaciones siempre estuvieron ahí. Hasta que nos lo enseñan, nosotros vemos y sabemos que existe y la utilizamos, ¿verdad? Entonces la revelación es similar, nos lo están mostrando, puede ser nuevo para nosotros, pero siempre ha estado ahí. Jesús se nos revela, Él siempre ha estado ahí delante de la fundación del mundo, pero nosotros lo estamos conociendo, se nos ha revelado a Jesús. Por eso que a Jesús se le conoce por revelación, es decir, que aunque alguien lea, estudie, etcétera, sí, eh, puede ser que no se le revele. ¿Por qué? Porque es por revelación, Él puede conocer mucho, ¿verdad? Por eso la revelación de Jesucristo. Entonces, en este caso, Dios le muestra o le deja ver de una manera más clara a Habacuc la situación que está viviendo Habacuc o la que está viviendo a su alrededor. Y obviamente eso está provocando cosas en Habacuc por ese peso que está viniendo sobre él, esa carga que está viniendo sobre él. Y esa carga lo lleva a orar a Dios de alguna manera, lo lleva a clamar, a orar de alguna manera por justicia, ¿verdad? Señor, ¿acaso no ves al pecador? ¿Por qué no haces algo, verdad? Aquí él está pecando, ellos están desenfrenando, aquí ellos están, ¿cómo se llama? Aprovechándose de los pobres, aquí ellos están haciendo esto, aquí ellos están haciendo lo otro. Entonces él está entregándose a una oración por el clamor de que las cosas sean restauradas. ¿Por qué menciono esto? Porque puede ser de que nosotros estemos viendo eso en diferentes maneras, ¿verdad? Tanto en alguien puede estar viendo cosas en la congregación de repente, es decir, que ahora cuando ve a la iglesia ve que no se está haciendo las cosas como se deben, que alguien está pecando y están haciendo las cosas en pecado, puede ser que estén haciendo cosas injustas con aquel que es nuevo en la iglesia, entonces él antes tal vez no le ponía atención, antes tal vez lo ignoraba, antes tal vez, sí está bien, ¿verdad? Y tal vez, y tal vez él también participaba. Pero ahora que de repente se le abren los ojos, él se da cuenta de las situaciones y le duele en su corazón y eso lo está llevando a orar a Dios, pidiendo para que Dios haga algo por todas las situaciones que están pasando. También puede pasar con el caso de la familia, ¿verdad? Que uno comienza a ver que la familia no está bien, que las cosas deberían cambiar, que tantos años han pasado y no cambia. Entonces comienza a haber una carga en la persona. Y obviamente esta carga es para que la persona pueda llevarlo en oración delante de Dios y pedirle al Señor ayuda para que Dios traiga la justicia necesaria a su nombre, ¿verdad? En diferentes aspectos para que nosotros podamos clamar. Pero en un sentido también no equivocadamente delante de Dios, porque a veces también pues nosotros lo que hacemos es reclamarle en una forma ofensiva, no en un sentido de ruego a Dios. Y ahí es donde tiene que haber el cambio, ¿verdad? A veces nosotros pedirle al Señor de una manera de, Señor, como que nosotros fuéramos más que Dios, sino que en un sentido de humillación, humildad, así como lo ha hecho Habacuc. ¿Por qué no ves? ¿Por qué no aplica la justicia? ¿Acaso no ves lo que está pasando? Y eso también hacerlo en nuestro país, porque también pues en los diferentes países
hay ciertas injusticias que se están manifestando y que de alguna manera a lo largo de los años nosotros vivimos en nuestro país y de alguna manera no nos importa, es decir, a veces no le hemos puesto atención ni importancia a las maldades y pecados que se están estableciendo en nuestro país y los pasamos por alto. De repente se nos activa a nosotros algo o que Dios pone esta carga en nuestro corazón por nuestro país y ya nuestra oración comienza a cambiar y comienza a ver que hay injusticias, aunque ya sabíamos que lo había, pero ahora estamos reaccionando, es decir, ahora ya tenemos la capacidad para que Dios nos ponga esta carga para que la podamos sobrellevar. Ya tenemos un nivel de madurez, ¿verdad? Algo así como cuando uno está niño. Una de las cosas que mi papá me decía cuando yo era niño era, no se preocupe por nada de lo económico. Eso nosotros nos encargamos, me decía mi padre. Usted su responsabilidad únicamente es estudiar y trabajar. Pero estudiar y hacer sus tareas, únicamente. Yo me encargo de todo lo demás. ¿Ok? Entonces yo caminaba bajo eso. Obviamente ahora que yo estoy grande y ya pues ya soy un poco independiente, pues yo ya tengo la carga de lo que es el pago de la luz, agua, teléfono, que algo yo no me preocupaba y que ahora sí tengo que estar al pendiente de eso. Ya tengo la capacidad para sobrellevar lo que mi padre hacía en su momento, ¿verdad? Igual con los trámites y todo eso que hay que hacer, ahora yo lo llevo en mis propias cosas, por supuesto. Entonces, de igual manera, cuando llega un punto en nuestra vida, Dios ya nos delega esta revelación o ese fluir profético para que nosotros podamos entrar en una intercesión dependiendo las diferentes causas que nos pueden otorgar. Por eso mencionaba, cuando decía Jesús, tengo muchas cosas que deciros, pero no lo pueden soportar, no lo pueden sobrellevar. Es decir, que esa revelación que nos dan no necesariamente va a ser de que uno solo reciba revelaciones en el sentido de que me van a llevar al tercer cielo o que Dios se me aparezca enfrente o que de repente Dios me comienza a revelar acerca de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, gobernadores, principados y todo ello, o que Dios me revele todo el apocalipsis, porque a veces eso le gustaría a uno, ¿verdad? Saber misterios ocultos que están en la palabra y ese tipo de cosas, pero hay revelaciones que Dios da que nos pueden llevar a entregarnos a una tristeza, a un dolor, pero esa tristeza, ese dolor o ese peso que sentimos, Dios lo está usando para que nosotros entremos a interceder por la situación que Dios necesita, ¿verdad? En este caso estamos viendo la situación que está ocurriendo con Habacuc, que él está viendo lo que acontece en su nación, lo que está aconteciendo con lo que es Jerusalén y otros escenarios, y claramente él por eso llega a interceder a Dios, y claramente él está exponiendo lo que hay en su corazón, inclusive podemos llamarlo así, su queja, y que no es necesariamente también esto exclusivo de Habacuc. También podemos verlo con el caso del libro de Daniel, cuando Daniel lee, no sé si es el capítulo 9 o 10, porque a veces me confundo entre ambos, pero, perdón, permítame. Ok, entonces, tanto Daniel 9 o 10 habla de que Daniel ve el número de las semanas de la deportación, ¿verdad? Y él, al darse cuenta de la situación por lo cual fue llevado cautivo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, a causa de los pecados y maldades que estaban descritos en el libro de Jeremías, él recibe la revelación del libro de Jeremías. Él, él conoce a causa de los pecados que ha cometido el pueblo. Y por eso tanto en el 9 y en el 10 él se entrega en silicio, en ceniza, en poder interceder, orar para pedirle al Señor la ayuda, para que le sea revelado cuándo acontecerán las cosas. Inclusive creo que es en el 9 cuando él ruega, pide y clama y también pide perdón por él y por todo lo que su pueblo ha hecho en el pasado, para que pueda ser restablecido, para que pueda ser brindado la revelación y el consuelo que necesitamos para continuar avanzando. Entonces a Daniel también les ha entregado una carga, obviamente vino a través de una revelación, vino a través de la profecía, a través del libro de Jeremías, pero esa profecía o esa revelación le trajo una carga que después lo impulsa a orar. Y esa oración para que él interceda, para que él pueda pedir por ayuda, para que Dios tenga misericordia y también Dios revele y traiga esa consolación, como lo habla del libro de Romanos, que lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió, para que a través de las escrituras tengamos consolación y esperanza. Entonces, también vemos esto no solo con Daniel, ¿verdad? Sino que también
Lo podríamos ver en el caso de Nehemías, cuando vemos a un Nehemías que le llegan si no estoy mal, no sé si son sus hermanos los que llegan con él y él pregunta cómo está Jerusalén y él les dicen que está destruida, que tiene un montón de problemas, etcétera, y ya al recibir esa revelación, si lo queremos decir así, porque él tal vez pensaba que Jerusalén y todo eso todo estaba bien, todo estaba bonito, porque no es como ahora, que ahora tenemos internet que prácticamente las cosas están pasando y tal vez uno ya se enteró porque alguien está transmitiendo en vivo. Y uno tal vez mira TikTok o las noticias y noticia de última hora, está pasando esto y esto y tal país, ¿verdad? Entonces no era en ese aspecto como antes. Antes pues las noticias eh, podía estar pasando algo aquí por un par de lugares y uno no se entera. Y a veces pasa que en la zona donde uno vive a 2, 3 cuadras pasó un accidente y uno no se entera hasta la semana, ¿verdad? Y entonces, a lo que quiero resaltar con esto es de que cuando llegan con Nehemías y le revelan a Nehemías que había una destrucción en Jerusalén, claramente él va con esa carga que le dicen de que él se duele a causa de que Jerusalén está destruida y de alguna manera también él entiende que esta destrucción vino a causa de no cumplir la palabra que estaba descrita en el libro de Deuteronomio, o que ahí lo describen acerca de las bendiciones y las maldiciones a causa de seguir a Jehová o dejar a Jehová. Él se echa a orar. Él, a causa de esa carga, de esa revelación, de ese peso, de esas situaciones o esa de mover profético a través del también que él vio en las escrituras, él se da cuenta de que a causa de haber pecado vino toda esta destrucción y toda esta situación. Y por lo tanto también él clama para que él habla de volvernos a Dios, él habla de restaurar las cosas, de que si nos volvemos a Dios, claramente Dios, aunque estemos alejados en los confines de la tierra, nos va a volver a traer en uno. Y por eso desde que el profeta, perdón, el Nehemías entra en esa tristeza y ese dolor por causa del peso que está llevando, y eso lo ve el rey, y el rey pues ya le dice, ¿qué es lo que te pasa? Él con temor le dice, mire, lo que sucede está que mi nación está destruida, esto y lo otro, y cómo está alegre mi corazón. ¿Cómo estará alegre mi corazón a causa de lo que estoy viendo? Entonces Nehemías lo que hace es rogar al rey para que le permita ir a restaurar Jerusalén. A lo que quiero dar a entender con esto es de que esto es algo que Dios coloca en las personas y por eso pueden estar recibiendo una carga, un dolor. No estamos hablando solo por una nación como Guatemala o con otro país. No solo estamos hablando como en cierto caso, pues, de lo que alguien puede ver en la iglesia, que se duele porque las cosas no están como está escrito en la Biblia, no se está fluyendo, no se está formando las cosas debidamente y que uno pueda recibir esa carga, sino que también puede pasar de que hay personas que uno conoce, que Dios puede poner una carga sobre alguien, revelándole que esta persona está pecando, revelándole tal vez que no solo que está pecando, sino que esta persona está pasando por problemas muy difíciles. Y Dios permite que uno observe, que uno vea el panorama de esas personas para que esta carga que nos están dando, nosotros la podamos llevar delante de Dios y Dios nos use como intercesores, como personas que puedan orar para que las cosas se solucionen de alguna u otra manera. Y por eso que también en el libro de Habacuc se muestra cómo no solo Dios le revela a Habacuc las situaciones que va a traer sobre unas ciertas destrucciones y otras sobre Israel y Jerusalén a causa del mismo pecado, sino que también habla del avivamiento que vendrán sobre las cosas, porque dice, Señor, aviva tu obra en el medio de los tiempos, ¿verdad? Entonces también habla de un avivamiento de las situaciones, inclusive nosotros como, si no estoy mal, Habacuc habla de que aunque la higuera no florezca y la viña no haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. Pero lo que quiero entender es de que Dios, por eso, en cierta medida, en cierto momento, va a poner una carga sobre ciertas personas, o personas ya tienen esta carga, pero también tienen que saber cómo orar a Dios, no en un reflejo de ira, no en un reflejo de arrogancia o altivez como a veces lo hemos hecho, o como a veces hacemos cuando nos pasa algo malo, sino que lo deberíamos hacer en el sentido, Señor, te ruego, te pido, te solicito de que tengas piedad de nosotros, o el clamor no estoy diciendo que sea malo quejarse, porque vemos aquí claramente un Habacuc cómo se queja,
También, si no me estoy mal, no sé si en el capítulo 2 es de que Dios le pide a Habacuc que escriba su oración y que también escriba la profecía que le fue revelada. Entonces, a lo que quiero resaltar con esto es, nosotros podemos estar recibiendo una carga. Puede ser que a veces no sepamos de dónde viene por lo que hemos estado viendo, pero esta carga es necesaria para que nosotros podamos orar y que también en esta oración va a venir una respuesta, porque en este caso en Habacuc vemos claramente que la respuesta que Dios le da a Habacuc, cuando uno lee los versículos, los capítulos del 1 y 2, inclusive el 3, Dios le da respuestas a Habacuc de lo que Dios va a hacer por el pecado que aconteció en Israel y Judá, pero también asimismo la restauración que Él traerá sobre también esas tierras. Y también cuando ya hemos visto en el libro de Daniel, capítulo 9 y capítulo 10, cuando también Daniel clama al ver la revelación, al recibir esa carga, también él ora, intercede, pide y también pide perdón por sus pecados y los pecados del pueblo. Dios también le revela por visitación y por visiones y otro tipo de cosas la esperanza que Dios va a traer sobre el pueblo de Israel. Y también cuando vemos en el libro de Nehemías, cuando Nehemías también recibe esa carga, también él recibe ese peso, pero en ese caso particular él también ora, pero el apoyo que se ve es un poquito diferente porque él está en el punto de la restauración. Es decir, veámoslo en esos tres mapas. Creo que voy a usar ahorita el pizarrón. Creo que hoy sí nos va a servir. Tenemos, en este caso estamos hablando de tres personajes. Ahora vamos a hablar aquí. Ok. Tenemos tres personajes ahorita. Tenemos el caso de Habacuc. Perdón, Habacuc. Tenemos el caso de Daniel y tenemos el caso de Jeremías, perdón, de Nehemías. Y ambos están en tres situaciones diferentes siempre sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Habacuc, vamos a ponerlo aquí en otro color. Habacuc está en la situación de que Dios no reacciona, es decir, si no estoy mal, Habacuc es como contemporáneo a Jeremías, porque Jeremías, a diferencia de Habacuc, Jeremías está pidiendo misericordia por el pueblo, es decir, Señor, mira, están pecando, están fallando, son arrogantes, están haciendo todo eso, inclusive los deseos de Jeremías en uno de los capítulos dice, quisiera yo salir de mi tierra, irme como que al desierto y poner una casa ahí porque las palabras de mi pueblo son dañinas, son como arcos, son como saetas que nos golpean. Entonces esto es Habacuc, perdón, esto es Jeremías y Habacuc, si no estoy mal, creo que no sé, ellos están en la misma línea, solo que Jeremías ora por que Dios tenga misericordia y Dios le dice, no ores porque aunque levanten su clamor, yo no los voy a oír. Y Habacuc está en el otro caso de por qué no cae el juicio, por qué es que tú no has mandado juicio, por qué es que sigues permitiendo que estas cosas sigan pasando sobre esta nación, ¿verdad? Pero aquí es donde ya en Habacuc se habla pues de la destrucción que va a venir también sobre Israel, que inclusive está pasando cuando se lo llevan el rey de Babilonia. Entonces él está en cierto tiempo, podemos decirles de juicio, ¿verdad? Un juicio presente. En el caso de Daniel, estamos hablando de que hay un juicio que se está ejecutando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el pueblo está lleno de cautivo, es decir, el mismo Daniel es parte de la cautividad que se está teniendo. Pues recordemos que Daniel era parte de los príncipes de la familia real, junto con los otros que estaban ahí, es decir, ellos eran parte de la familia real y los príncipes que fueron llevados cautivos. Entonces Daniel a lo largo de los años, tal vez él no sabía que había una profecía de Jeremías, ¿verdad? Tal vez él no la había conocido, porque recordemos que también Jeremías estaba en un área y también estaba Judá e Israel, ¿verdad? No recuerdo ahorita Daniel de si era de Israel o de Judá, pero a lo que voy es de que Daniel también se mete bajo las profecías de Jeremías en el sentido de que él lee y también él pide el clamor para ver qué está pasando, perdón al Dios por los pecados de su pueblo, por todo lo que han hecho, porque a través de leer y a través de muchas cosas él se entera de que por causa de eso han sido llevados cautivos y toda la situación, ¿verdad? Entonces Dios también revela que vendrán el proceso sobre lo que muchos conocemos como las 70 semanas de Daniel.
y algún otro tipo de cuestiones revelaciones que Daniel recibe con las visitaciones que aparecen también en el capítulo 10. Eh, y pues él también clama y pide y ora por las situaciones que se están dando, por eso el que se entrega los 21 días de ayuno, en ambos casos pues se entra en ayuno y silicio, y Dios le da una respuesta, ¿va? Entonces también vemos aquí en este caso con, con Habacuc que hay una respuesta tanto de juicio como esperanza. También en el libro de Daniel también hay una respuesta profética, porque en Habacuc Dios le habla, en el libro de Daniel le envía una visitación espiritual. Y también pues tenemos el otro caso de Nehemías, ¿verdad? Que Nehemías, al saber de que hay una nación que está destruida, al ver que hay todo eso, también él recibe una carga, pero también él ora. La diferencia que se da con Habacuc y Daniel es de que Nehemías está viviendo en el tiempo donde Dios ya había levantado el juicio. Aquí ponemos el levantamiento de juicio. Levantamiento de juicio. Pero la respuesta en este sentido cambia un poco, porque no vemos necesariamente que Dios le hable a Nehemías en el sentido de ve Nehemías a restaurar, ¿verdad? Sino que él ora, él ruega a Dios para que se haga, y pues él habla con el rey. Y el rey le da la pauta para que él pueda ir a restaurar a su pueblo. Entonces la respuesta es prácticamente, él recibe también una respuesta, pero no tanto en el sentido de ve a restaurar a Nehemías, porque no vemos necesariamente una relación que Dios le hable a Nehemías de una forma literal, como ya lo hemos visto en los otros casos. Pero la respuesta se da en el caso de la autorización, de la autorización para que él se levante a restaurar. Entonces vemos a un Nehemías que el rey, que no era necesariamente era un rey que creía en Dios, ¿verdad? En Dios Padre, sino que era un rey que tenía otras creencias, y él le da la situación para que vaya a restaurar su tierra. También pues él recibe no solo el apoyo del tiempo, porque él claramente señala cuánto tiempo se tardaría, sino que también él señala lo que él necesitaría, como la autorización de parte del rey. Creo que también mandan, no sé si llaman franqueros o arqueros, que lo guarden durante el camino, y que también manden cartas y otro tipo de cosas. No recuerdo si también le dan un apoyo económico, pero también vemos de que su carga y su clamor por estar en cierto tiempo, ¿verdad? Estar en ese tiempo ya de levantamiento del juicio y comienzan las deportaciones, ya él entra en la parte de la restauración. Entonces vemos, como por decir, esta línea a través de las diferentes cargas, ¿verdad? Las cargas que se están dando sobre cada uno, pero también las acciones que se están manifestando sobre cada uno. En uno son unas esperanzas, como Daniel y Habacuc, de lo que habrán a acontecer, pero en Nehemías va más que todo en el sentido de que ella puede entrar en acción de la restauración. Y pues claramente creo que también había sido señalado por Jeremías, pero a lo que quiero resaltar con esto es, Dios nos puede dar una carga, y las acciones que nosotros vamos a manifestar van a ser diferentes. Claramente esta carga es para que oremos, pero puede ser que en algún momento sí nos vaya a tocar actuar, ¿verdad? ¿En qué caso quiero mencionar? Pongamos que hayan dos personas que puedan ver de que tal vez el amigo de esta persona o la congregación donde están no está muy bien, y los dos reciben esa carga y se ponen a orar, ¿verdad? Y claramente los dos oran, pero tal vez Dios quiere que uno se mantenga orando, y la otra persona tal vez ya le va a hablar al amigo, o tal vez va a hablar con el pastor de la congregación acerca de lo que está aconteciendo en la iglesia. Pero el otro lo mantienen orando, ¿verdad? Algo así como lo que pasa a Habacuc y Daniel, y el otro sería en la forma de Nehemías, donde ya entra a actuar, no solo la carga, sino también en acción. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces esto pasa en el caso de cuando Dios liberta al pueblo de Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel entró en un gran clamor, y todos ellos estaban clamando y orando a causa de la carga que había puesto Egipto sobre ellos. Pero Dios viene y levanta a alguien que se llama Moisés para que vaya a rescatar al pueblo, ¿verdad? Todos ellos entraron en una oración, pero mandaron ya un Moisés para que entre en la liberación. Entonces, Dios puede poner cargas sobre nosotros, pero también tenemos que aprender a discernir esas cargas, y también saber cómo orar por esas cargas que estamos recibiendo. Pero el punto principal es llevarlas a oración. En la oración Dios nos va a impulsar de diferentes maneras, ya sea hablarnos, porque si alguien está pecando, como en el caso del pueblo de Israel,
En este caso, Habacuc, Dios dijo claramente, mira, yo los voy a juzgar, es decir, ellos están pecando, ellos están haciendo esto, claramente yo voy a meterlos a juicio a ellos. Pero después de que se levante el juicio, va a pasar, voy a traer esta esperanza también sobre ellos, ¿verdad? Entonces Dios en esa oración nos puede revelar, nos puede hablar lo que va a pasar sobre ciertas personas, congregaciones, nación, o como también en otro caso, pues Él nos puede también no solo anunciar lo que va a hacer, es decir, ah, como ser testigos nosotros de lo que va a ocurrir, sino que también puede ser que Dios nos impulse a que también nosotros entremos en hacer algo, como en el caso de Nehemías. Es decir, a Nehemías también le pusieron la carga, él también oró, así como Daniel y Habacuc, pero la diferencia es de que a él no le hablaron, pero sí lo enviaron y le facilitaron todo para que él pudiera llegar a entrarse en la restauración que vino a causa pues de todo el pecado, de toda la maldad, de todo eso, pero Dios ya había levantado el juicio y ya había dado la orden que se restauraran todas las cosas. Entonces él ya estando en ese tiempo, ya entró en la restauración. Claramente son tiempos, por eso mencionaba esos tiempos pues de oración. Por ejemplo, hay ministros que claramente han orado o han estado a lo largo de los años orando para que la iglesia recobre todo su esplendor, por así decirlo, y podemos mencionar nombres como el hermano David Wilkerson, que él ya murió, que era un hermano que oraba, cuando predicaba hablaba de que la gente debía levantarse, orar, clamar y pedir, etcétera, para que todos camináramos en Dios y, pues él hace creo que 5 años murió, por así decirlo, ¿verdad? Entonces él era tipo Habacuc o sí, como Habacuc, porque según hay un libro que se llama de él, que se llama La visión de David Wilkerson, que ha sido uno de los pocos libros cristianos que yo he leído, ha sido ese, pero él habla claramente de que cuando en el libro mencionan que cuando él estaba prácticamente Estados Unidos en su resplandor económico y también pues en su avivamiento, por así decirlo, en la línea espiritual que había en los Estados Unidos, que todos estaban bien y Dios le revela a David Wilkerson acerca de lo que iba a acontecer en Estados Unidos dentro de un par de años o del problemas económicos, religiosos, etcétera, de todo lo que iba a acontecer sobre Israel. Y se lo dijeron a este personaje de David Wilkerson en una situación donde estaba todo bien. Entonces, algunos no le creyeron porque dijeron, estamos bien, ¿verdad? Que cómo así que nos están anunciando destrucción y todo, si estamos bien, estamos buscando a Dios, etcétera. Y también, pues, Dios le dijo cómo sobrellevar las cosas en esa situación, pues claramente ahora se ve el reflejo de lo que el hermano, Dios le dio al hermano, de lo que está viviendo en Estados Unidos. Y pues vemos de que también, pues, él murió, ¿verdad? Él no ha visto una restauración o un levantamiento de un avivamiento, algo así sobre lo que es Estados Unidos, pero él entraría, por así decirlo, como un Habacuc que estuvo orando, que Dios le reveló lo que habría de pasar, pero que lastimosamente todavía no ha pasado, ¿verdad? Y puede ser que algunos otros sean actualmente como un Jeremías, que lean la escritura o que lean también lo que leyó el hermano David, y se dan cuenta que realmente las cosas están así, ellos entran en una carga, un clamor y etcétera, y puede ser de que ellos también mueran y no vayan a ver la restauración completa o el avivamiento que Dios puede tener para cierto tiempo para situaciones como Estados Unidos, como muchos esperamos el avivamiento final, ¿verdad? Pero cuando ya venga ese otro peso, clamor, y Dios pueda levantar a personas para que ya entren en ahora tipo Nehemías. Pero vuelvo a resaltar, la idea es, Dios va a entregar la revelación o la carga, pero esto es para que nosotros oremos, para que nosotros pidamos y nos acerquemos a Dios para recibir la respuesta o la dirección o el enviamiento necesario por nuestra familia, por los hijos, por qué sé yo, la situación que está ocurriendo en la iglesia o en nuestra nación, pero siempre con la sabiduría adecuada y necesaria para entrar en oración delante de Él, ¿verdad? Porque a veces nosotros también entramos el hecho de que cuando recibimos cargas queremos hacer cosas, pero no nos entregamos a la oración. Porque las personas a veces dicen que uno tiene que hacer activo, hacer cosas. Pero realmente lo más importante es entrar en la oración para saber qué hacer. A veces nosotros somos muy imprudentes, somos muy, aparte de imprudentes, indecisos, em, prepotentes, orgullosos, etcétera, por una pequeña revelación que nos están dando. Y por esa razón hay cosas que alguien dirá, pero a mí nunca me ha pasado eso, porque puede ser que no sea muy prudente o porque no tenga la estatura para recibir la carga. Y porque, como ya mencionamos a Jesús, claramente Jesús habla de que vendrá un momento en que Él dará una carga a las personas.
Por eso que también vemos en Jesús, cuando hablamos de Getsemaní, de que hasta el momento de la cruz, Jesús coloca una carga sobre los apóstoles. Anteriormente, cada vez que Dios llamaba a Pedro, Jacobo y Juan, no los llamaba para darles una carga. Los llamaba para mostrarles, para enseñarles, para brindarles una esperanza acerca de Él, como la resurrección, la sanidad de los ojos, y por el monte, lo que sucede en la transfiguración, y un montón de escenarios donde llaman a Pedro, Jacobo y Juan, donde les muestran revelaciones o glorias inigualables, por así decirlo. Pero cuando ya entra el punto del Getsemaní, cuando ellos ya tienen, por así decirlo, una escala de madurez, ya Dios les da una carga, y la carga es: voy a ser crucificado ahora, voy a padecer hoy por causa de ustedes. Y claramente le dice: vayan y oren. Y ellos no aguantaron la oración. Por eso Jesús los regaña a ellos 3 veces por no, dice, ni siquiera habéis podido orar conmigo aunque sea una hora, ¿verdad? Es decir, Dios esperaba que ellos pudieran recibir esa carga, y que recibiendo esa carga pudieran llegar delante de Dios a orar para poder ayudar a Jesús en las situaciones que él iba a estar viviendo. Recordemos de que Jesús declaró y dijo que este templo lo pueden destruir o levantar en 3 días, haciendo referencia a que él iba a ser crucificado y va a resucitar el tercer día. Entonces, esas cargas que se reciben hay que saber sobrellevarlas, y que si alguien tiene bajo la esperanza y yo quisiera ser usado como Jeremías o como Habacuc o como algún otro de los profetas que Dios le dio esto, sí, claramente se los dio, pero era porque tenían la estatura, tenían la capacidad, tenían la madurez para poder sobrellevar esa carga. Mientras tanto, también nos dan cargas pequeñas, ¿verdad? Cargas que a veces de repente nosotros nos preocupamos por nuestra familia, por nuestra mamá, papá, porque son cargas que podemos sobrellevar y que deberíamos estar orando por ellos. No tanto haciendo cosas por ellos, sino que de alguna manera orando por ellos, porque Dios nos ha puesto una carga por nuestra familia, que nuestra familia sea salvada, por ejemplo. Puede ser que antes no lo poníamos atención y tal vez ahora sí sentimos esa situación de que mi familia tiene que ser salvada, tiene que ser rescatada. Entonces es una carga que Dios está colocando. Y nosotros estamos también, Dios nos puede estar dando cargas que pertenecen a ellos en diferentes maneras para que nosotros lo intercedamos. Nosotros podemos entregarnos a la oración más que accionar. Porque si entramos en esa comunión en oración para decirle: Señor, tengo esto, he tenido esta preocupación, esta situación, esto que está aconteciendo, Dios nos va a dar una respuesta, como lo estamos viendo en Habacuc, como lo estamos viendo, bueno, no lo hemos visto, no lo hemos leído, pero si alguien lee Habacuc, el 1 y el 2, se dará cuenta que en el 1 Dios, en el 5 en adelante, Dios hace una respuesta, también en el capítulo 2, también da otra respuesta, por así es como que la conversación que está teniendo entre Habacuc o la pregunta-respuesta que está teniendo Habacuc y Nehemías, perdón, Habacuc y Dios, em, que se está dando. Entonces, nuestra respuesta, nuestro consuelo va a estar en ese clamor que tenemos en intimidad. No en querer estar haciendo cosas, ¿verdad? Porque a veces por nosotros estar queriendo hacer cosas y tomar acciones según lo que nosotros creemos, estamos haciendo averías. Entramos en hacer averías, ¿verdad? Porque nos la llevamos de libertadores o otras cosas. Es mejor llegar a orar, porque también recordemos que la palabra dice de que si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Pero a veces nosotros queremos solo llegar a hacer cosas sin ir primero a entregarnos a la palabra. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que si alguien está recibiendo una carga, ya sea pequeña hasta cierto nivel o grande, lo entregue en oración. Si alguien recibe la carga de su hijo, su hija, su esposa, su núcleo familiar, un grupo de célula o de discipulado que alguien tenga, ya sea la iglesia, la congregación, las coberturas, el ministerio, el país, si Dios ha puesto sobre alguien la carga de un país, etcétera, puede él orar, ¿verdad? Porque una vez oí un testimonio, no sé si lo mencionó un predicador que se llama Leonard Ravenhill, que hablaba de una persona que de repente comenzó a caminar en la calle y como que Dios le reveló la situación que estaba a los alrededores, y él clamaba porque se daba cuenta que las personas estaban en una condenación, y que si lo miraban las personas tal vez parecía un loco, porque él lloraba en las calles y él clamaba y gritaba porque se daba cuenta de la gran condenación que estaban viviendo todos a su alrededor, ¿verdad?
Y él decía al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué veo todo esto? Porque Dios le estaba revelando esa gran carga de la condenación de las personas para que él clamara, para que se volviera un intercesor. Y por lo tanto él comentó acerca de esas situaciones, ¿verdad? Cada quien va a tener tal vez una experiencia un poco diferente en ciertas maneras la, por lo que Dios coloque en ellos en diferentes maneras, ¿verdad? Tanto en este caso evangelístico por la condenación de las personas que no creen, como aquellas personas que tal vez están dentro de una congregación y ven que la congregación tal vez no avanza o el cuerpo de Cristo no avanza como debería, ¿verdad? Y claramente también con respecto a esta intercesión o petición, también Dios va a levantar a nosotros mismos o a algunas otras personas para que también entren en este mismo sentir, para que todos juntos compartamos la carga, como en el caso de Nehemías, cuando él, tal vez miramos un Habacuc solo o un Daniel solo, pero luego vemos un Nehemías donde él ya motiva a todos y dice, vamos, levantémonos para poder restaurar Jerusalén, para poder restaurar Judá, todo la ciudad y todo lo que es el templo de Dios, restaurémoslo todo. Entonces él comparte la carga y anima a todos para poder restaurarlo y pues prácticamente creo que uno de los escenarios más bonitos que también señala la Biblia es eso, ¿verdad? De que hay un conjunto de ministros de parte de Dios levantándose para restaurar, porque antes pensaba que Dios, cuando a veces vemos a Jeremías o Daniel o Isaías, que son como únicos que están ahí profetizando o haciendo, ¿verdad? Pero cuando vemos la restauración que se da en Nehemías, vemos a un conjunto de ministros interactuando, por ejemplo, entre Esdras y Nehemías aparecen diferentes como lo que es, si no estoy mal, el profeta Ageo, el profeta Zacarías, aparece Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, creo que también aparece Nehemías y parece otro conjunto de ministros que también no están seleccionados por nombre, pero entre todos ellos ya entran en la restauración de todo lo que representa a Jerusalén en diferentes ámbitos, tal vez Nehemías en el caso tal vez del gobierno, porque él toma esa posición, pero también Esdras en el caso del sacerdocio, y también de la instrucción, Josué con la parte del sumo sacerdocio y Zorobabel siendo el rey para restaurar varias cosas. Entonces hay un conjunto de personas que están involucradas en la restauración. Cada quien le fue señalada una carga, cada quien tiene cierto enfoque de realización, ¿verdad? Porque a Esdras le dicen levántate porque es tu obligación, pero Esdras se enfocó en la restauración en sí de la instrucción de la palabra, del sacerdocio, de toda esa línea, y Nehemías también en la organización, en el orden, en tratar con ciertas cuestiones gubernamentales y políticas que se estaban dando también en Jerusalén. Entonces cada quien tuvo su función en ese punto, ¿verdad? Pero lo que voy es la carga que nos den, esa revelación o esa profecía, no necesariamente solo va a ser que subamos al tercer cielo, no solamente va a ser para que uno vea ángeles o revelaciones en la Biblia, Apocalipsis y todo eso, que está bien y es muy bonito, porque es lo que le pasó a los apóstoles cuando le permitió ver la resurrección de una niña, tal vez alguien le abrió los ojos, todo eso es bonito, lo vieron ellos, pero de repente llegó un punto donde le dieron una carga a ellos, que fue la que se le manifestó en el Getsemaní, que Dios dice, estoy muy triste, y les da una carga para que oraran. Y por eso es de que a veces todos quisieran tener las otras cargas, ¿verdad? O sea, las otras revelaciones, pero esta revelación que va a producir una carga para que entremos a orar, no necesariamente a todos también se la van a dar. Aquellos que la puedan sobrellevar. Por eso Jesús, tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo pueden sobrellevar. Entonces, si a menos que maduremos, a menos que avancemos, a menos que nos dispongamos, Dios nos puede dar esta carga que es necesaria para que nosotros intercedamos, porque lo que quiere es personas que se pongan en la brecha para interceder, ya sea por una persona, amigo, familiar, compañero de trabajo, algo que tengamos alrededor como algo tan masivo como un país o un continente, inclusive un mismo mundo, ¿verdad? Como el caso de una persona que mencionaron el testimonio que prácticamente su ministerio fue interceder para que África sea salvada. No recuerdo el nombre de él, pero hubo un testimonio de eso, ¿verdad? Que él dijo, mátame o dame África o me muero. Y claramente él lo encontraron orando muerto en un lugar y prácticamente era una señal de que Dios le había dado
su oración había fructificado en el sentido que le habían dado a África por otros testimonios que también mencionaron otros hermanos. Menciono esto por el ejemplo de que estamos hablando tanto aquí, en lo que estamos hablando de Habacuc, Daniel y Nehemías, como en el caso de los testimonios actuales, pues, que han estado pasando. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude a ser maduros, porque realmente es necesario también que vengan cargas o revelaciones o profecías que revelen o brinden esta carga para entrar en una intercesión o una oración por personas o por grupos, lenguas, naciones, etcétera, para interceder, porque es necesario, porque eso involucrará o avivará ciertas cosas y también Dios nos dará respuestas. Pero también que Dios nos ayude a tener oraciones más certeras y dedicadas y acopladas al momento, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti porque sabemos de que has puesto cargas en nosotros. Claramente no le hemos sabido manejar, claramente no hemos llegado delante de ti a orar. Queremos hoy ser impulsados a orar y expresar nuestra queja, nuestra congoja, nuestra eh, confusión delante de ti en oración para que tú nos ayudes, nos reveles, nos proveas de una respuesta, nos proveas de una revelación, nos proveas de una esperanza, nos proveas de lo necesario, de la fuerza inclusive para avanzar o continuar orando, o continuar o poniendo un paso de aplicación también como lo que hizo Nehemías en su momento, ¿verdad? Pero mantenernos en la brecha en oración, porque por eso nos has colocado una carga, porque la podemos sobrellevar. Mas ayúdanos a no ignorar esta carga, a tirarla a un lado, ¿verdad? Sino que es importante y es necesario que continuemos orando, que aunque el enemigo pueda ponernos acecho o desgaste, tener la esperanza que si entramos en una oración, tú nos responderás como le respondiste a Habacuc, como le respondiste a Daniel y como has hecho con Nehemías. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias, entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu eterno y bello amor. Queremos hoy venir a pedirte perdón por nuestros pecados, a que tú nos ayudes, ya que te hemos fallado y hemos hecho daño a otras personas. Perdónanos y también, por favor, em, dirígenos para cumplir tu palabra. Te pedimos perdón y queremos arrepentirnos de todo pecado y queremos declarar a Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que fuera de Él nada hay y que tú lo has resucitado de entre los muertos y que ahora vamos a seguirlo porque nos has hecho tus hijos y a través de confesar nos has santificado con su sangre. Por favor, ayúdanos a ser bautizados en agua, a ser bautizados con el Espíritu Santo y también asimismo participar de la Santa Cena. A ti sea la gloria, la honra, el honor por la alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Restaura nuestra familia, hogar, casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.